Buenas y bendecidas noches, señores. Ahora sí parece ser que ya está solucionado. Déjenme ver, que empiece a recibir la señal. Veamos si es cierto. Ya. A ver. Ya estamos aquí. Sí, ya. Gloria a Dios que por fin pude solucionar el problema. Ya, sí, ya. Muchísimas gracias. Ya les robé 10 minutos de su tiempo. Nos vamos a ir rapidísimo. Primero que nada, Señor, gracias por permitirme esto, Señor, por solucionar nuestros problemas. Gracias por tu misericordia mostrada, Señor. Gracias porque siempre eres bueno con nosotros. Gracias por estos momentos que vamos a compartir, Señor, a compartir, Señor, y que sea tu Espíritu el que siempre esté presente en medio de nosotros para poder hacer lo que nos has mandado hacer. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Almita, bienvenida. Aníbal Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias por estar, por acompañarme en este momento. Tenía yo unos problemas con el equipo, gloria a Dios que ya lo solucioné. Bueno, ya el Señor, no sé, me puso sabiduría y ya se pudo solucionar. Por fin. Vamos a empezar rápidamente, ya oramos. Primero que nada, por fin alguien nos hizo una pregunta. Es alguien que no hace tareas, es alguien a quien queremos mucho, pero nos hizo una pregunta en el transcurso del día que si se la podíamos contestar. La pregunta gira en el sentido de por qué ahora muchas iglesias, denominaciones o sectas que dicen ser cristianas se ponen nombres en hebreo. Ok, se la voy a responder muy rápido, aunque después espero respondérsela personalmente para poder iniciar con la clase del día de hoy. Mi estimado Víctor, se ponen nombres en hebreo. Muchas veces la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que vienen nombres como Betel, como Maranatá, como Mahanaim, como todo esto. Todas esas tienen una traducción al español. Ajá, Mahanaim, dos campamentos, Maranatá, Cristo viene. Todo ese tipo de situaciones lo ponen. Yo creo que en esas iglesias que ya tienen muchos años poniéndose, por ejemplo, la librería Maranatá o las iglesias Betel o todo esto, pues eligieron su nombre de acuerdo a lo que Dios quería, al ministerio que ellos tienen dentro de su iglesia. Y esa es la razón, el motivo porque muchos de ellos se ponen esos nombres en hebreo. Sin embargo, estamos viendo que hay muchas congregaciones que al día de hoy se están poniendo, ¿cómo se llama? Nombres en hebreo o quieren, ¿cómo se dice? Como que quieren judaizar, sus, ¿cómo decirlo? Sus congregaciones o quieren sonar bonito. No lo sé realmente por qué a veces se ponen. Consultando con otra persona, los dos llegamos al acuerdo que es por moda. Ajá, es por moda. ¿Qué vende en una congregación? Pues obviamente la moda. No, es por llamar la atención. Vemos que inclusive muchas iglesias se saludan así con un shalom y todo esto. No está tan mal, sin embargo, simple y sencillamente es moda, ¿no? O sea, tú tienes un ministerio en tu iglesia, pues ponle el nombre no lo sé. Las iglesias, para empezar, a veces no encuentro el sentido por qué se le pone nombre, ¿no? La iglesia le pertenece a Jesucristo, no le pertenece a los humanos para que nosotros estemos jugando con ella. ¿Por qué otra cosa? Por payasos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído, por ejemplo, bueno, yo he escuchado a varios hermanos cristianos que se quieren judaizar, ¿no? Que quieren celebrar las fiestas judías, que quieren hacer, no sé, lo de los panes sin levadura. O sea, muchas costumbres judías quieren hacer ellos, ¿no? Cuando si nosotros como gentiles que nos llaman ellos asistiéramos a una sinagoga judía, no podemos entrar a la sinagoga. Nosotros tienen un lugarcito apartado porque nosotros somos prosélitos. Nos apartan, no, o sea, sí te permiten que te conviertas al judaísmo, pero jamás vas a poder entrar a la sinagoga. Tú tienes tu cuartito especial donde vas a recibir clases. Segundo, todos aquellos soquetes que se quieren judaizar, yo creo que primero deberían de leer la Torá, la Mishnah, el Talmud, todo eso, para que vieran la impresión que tienen de Jesucristo. Ayer estaba viendo un maestrazo, un expositor genial llamado César Vidal, donde nos estaba explicando acerca de las profecías de Jesucristo. Y hay dos profecías que se cumplieron en Jesucristo y que jamás se van a poder volver a cumplir. Son dos muy grandes profecías y que tienen que ver con las 70 semanas de Daniel.
En el Talmud señala que el Mesías tendría que haber nacido en la semana 69 que profetiza Daniel, y que es donde Israel no tuviera un rey que fuera judío. Desgraciadamente para ellos, la única vez que se dio esa condición fue precisamente en el nacimiento de Jesucristo, cuando estaba reinando Herodes el Grande. Si no lo sabía, no es un dato nuevo, Herodes el Grande no era judío, era idumeo. Idumeo. Ajá, entonces él no era judío. Para empezar, ahí se está cumpliendo la semana 69 de Daniel en el nacimiento de Jesucristo y con el rey judío Idumeo, con este Herodes el Grande. Y segundo, en la semana 69 y media de Daniel, el Mesías muere y muere de muerte violenta. Lo mismo que señala en la palabra de Dios como Jesucristo murió en la semana 69 y medio. Sin embargo, en el Talmud está prohibido que se mencionen esas dos profecías. ¿Por qué? Porque no se pueden volver a cumplir. No hay rey en Israel a menos que ellos nombren uno nuevo, pero tendría que ser del linaje de David. O sea, no se va a poder cumplir esa profecía. Segundo, para todos aquellos que se quieren judaizar, para todos aquellos que quieren seguir la Mishnah, la Tona, las tradiciones judías, aguas, aguas, porque si ustedes leyeran en el Talmud la impresión que tienen de Jesucristo, sería para ir a patearlos, ¿no? ¿Por qué? En el Talmud, nuestro Señor Jesucristo, Él está, bueno, en el Talmud se señala que Jesucristo está ardiendo en el infierno alrededor de excremento. O sea, si esa es la idea que tienen los judíos acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca del Mesías y Salvador de la humanidad, acerca del Redentor, acerca del Dios que se encarnó, acerca del Dios que se hizo carne, bueno, pues ojalá tengan tiempo de repetirse y aceptar al verdadero Mesías que ya estuvo entre nosotros. Y si no, bueno, pues ya ellos decidirán qué hacer. Entonces, todos aquellos soquetes que se quieren judaizar, primero investiguen. Nosotros no llegamos al cristianismo porque alguien vino, como muchos dicen, a lavarnos el cerebro, a pintarnos un cristianismo bonito, a adorarnos la píldora de que nos iba bien. No, nosotros llegamos al cristianismo, por lo menos en nuestro caso, después de hacer una concienzuda investigación acerca de si Jesucristo resucitó, acerca de Jesucristo es el Salvador, acerca de que Jesucristo es Dios. Y después de las evidencias que analizamos, nos convencimos plenamente de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo vivió, murió y resucitó, que ahora está vivo sentado a la diestra del Padre y que es nuestro Salvador. Por eso no tenemos ninguna duda, por eso sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, después de investigar. Entonces, quieren ser judíos, quieren ser prosélitos, quieren celebrar las tradiciones judías, adelante, yo no tengo nada en qué hacerlo. Pero después, cuando ustedes estén ardiendo en la pila de excremento en el infierno, no le pregunten al Señor por qué. Entonces, mi estimado Víctor, le ponen eso por moda. En realidad es por moda, Víctor, por moda, por payasos, por ganar dinero, por querer llamar la atención, cuando a veces ni siquiera tienen una comprensión del hebreo bíblico o del hebreo antiguo para ver qué significa. Recuerda, tú y yo estuvimos en un ministerio de recuperación de adicciones en un lugar donde se llama Mahanaim. Ese lugar no es que sea engaño, no sé si lo ignoren o sea engaño, pero siempre les han dicho a los usuarios de ese centro que Mahanaim significa tierra de valientes. Es totalmente una mentira. Mahanaim significa simple y sencillamente 2 campamentos. Así significa 2 campamentos y está en la Biblia, ¿no? Si no me creen, ahí léanlo, está entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, después de esta breve respuesta, mi estimado Víctor, ojalá hayas quedado satisfecho. Si no, menciónamelo en los comentarios y te seguimos explayando en el tema por medio de un mensaje. Ok, día lunes, el día de hoy iniciamos con teología sistemática, con lo que es la cristología, que ya la semana pasada estábamos viendo que Jesucristo fue 100% humano. Y eso nos sirve, ¿por qué? Porque si Jesucristo no hubiera sido humano, nosotros no hubiéramos tenido salvación. ¿Quién fue el que pecó? Fue un hombre, fue Adán. Él fue el que entregó el mundo a Satanás. De él fue la caída, ¿no? Fue Adán, fue un hombre. Entonces, ¿quién era el que tenía que venir a redimirnos para poder nosotros ser salvos delante de Dios, para ser justificados delante de Dios? Un hombre. Y ese hombre fue Jesucristo en su naturaleza 100% humana. Ya lo vimos la semana pasada, por eso no me voy a meter más. Hoy vamos a ver por qué Jesucristo tenía una naturaleza 100% divina, por qué Jesucristo era Dios. Todos nosotros estamos acostumbrados a decir y a gritar y a proclamar a los 4 vientos que Jesucristo es Dios.
Sin embargo, no tenemos idea ni de dónde lo dicen, ni de dónde lo sacamos, qué versículos lo confirman, por qué decimos que Jesús es Dios, por qué decimos que es la segunda persona de la Trinidad, todo eso. Entonces, decía un cuate, muchos de ustedes a lo mejor lo conocen y los que no, este fue un gran apologista cristiano del siglo pasado. De hecho, este señor escribió los libros de Narnia. El señor es C.S. Lewis. Él dice, o Jesús era un mentiroso, o era un loco, o verdaderamente es el Señor. Ajá, esa es la pregunta que nos lanzaba. Recuerden que él es cristiano apologista. Después por ahí, Víctor, qué bueno que estás aquí, bienvenido mi hermano, ya respondí tu pregunta, si no alcanzaste a escucharla, por favor revisas al inicio del video. Dice Josh McDowell, si Jesús no era Dios, verdaderamente se merecía el Oscar por su actuación. Estos dos señores que les acabo de mencionar son escritores cristianos, son apologistas cristianos, ¿no? C.S. Lewis, les digo, el escritor de Narnia, el escritor de varios libros cristianos, de una apología. Josh McDowell ahora, cuando lean ustedes su biografía o vean su película de la biografía de Josh McDowell, se van a dar cuenta cómo llegó al cristianismo él, cómo el señor de la basura saca lo que va a ser oro puro para él, cómo nos va transformando. Todos nosotros podemos decir que por nuestros propios medios, por nuestras fuerzas, estamos donde estamos. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo nos vamos a dar cuenta que nunca estuvimos solos y que de verdad estamos en el lugar en donde estamos porque Dios ahí nos puso. Dios tiene un plan y un propósito y una voluntad para cada uno de nosotros y Él hace que lleguemos a ella. Cuando Dios dice vas a hacer esto, ni como le hagas como Jonás, que te metas en el vientre de un pez, el Señor de ahí te saca, te eleva y te lleva donde debes de estar, a donde el Señor te dice que aquí tú vas a estar. Ya que tú no quieras es tu bronca, pero recuerda que le dijo a Elías, Elías, tú no quieres, ok, tengo a 5,000 atrás de ti que me están pidiendo el favor, pero bueno. Entonces, la importancia de la humanidad de Jesucristo es que el Señor Jesús no hubiera sido 100%, si no hubiera sido 100% humano, ninguno de nosotros hubiéramos podido obtener la redención que obtuvo con su sacrificio. Ajá. Ahora vamos a ver la importancia de la divinidad de Jesucristo. Ok, nos vamos a adelantar, porque siempre me hacen la pregunta, ¿y por qué era importante que Jesucristo era Dios? Bueno, ahora vamos a empezar por el final y después vamos a ir desarrollando el tema. Perdón si me estoy yendo rápido, pero les robé mucho tiempo en los problemas que tuve de la transmisión. Si Jesucristo, si nuestro Salvador no hubiera tenido el 100% de su naturaleza divina, se estarían atacando las bases de nuestra creencia. Así de sencillo, no tuviéramos salvación. Es más, ni siquiera tuviéramos cristianismo si Jesucristo no hubiera sido Dios. Si Él no hubiera subido esa cruz, hubiera soportado el Calvario y hubiera muerto ahí, nosotros no hubiéramos cristianismo. Ahora cuando veamos la resurrección de Jesucristo les voy a hacer una pregunta que Víctor ya sabe la respuesta, que Almita ya sabe la respuesta, pero se van a dar cuenta que la misma palabra de Dios nos da la respuesta de qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado. Pero bueno, dice, la naturaleza divina de Jesucristo se reconoce no solo porque la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios escrita nos lo enseña. Hay varios puntos, como les digo, como desgraciadamente no tenemos oportunidad de interactuar, porque no tenemos un lugar donde reunirnos para este tipo de clases, y además, como a veces no tenemos un grupo definido, por así decirlo, de por lo menos 10 personas, no podemos darla por Zoom para que todos estuviéramos retroalimentándonos con preguntas y respuestas. El día que 10 personas se comprometan a que van a estar presentes en estas sesiones que damos, la clase la vamos a dar por Zoom para que sea interactivo, para que podamos estar preguntando y respondiendo y podamos estar leyendo los versículos, podamos estar, inclusive tener un pequeño pizarroncito ahí sí, pero que se haga el compromiso, no ante mí, no ante los hombres, no ante el grupo, sino que hagan el compromiso ante Dios de que van a poder asistir a las sesiones para poder hacerlo por medio del Zoom y porque podamos estar retroalimentándonos. Ok, estos 3 puntos que les voy a señalar son varios de los que puede haber, pero considero que estos son importantes. Dice lo que les decía al principio, solo Dios podía cargar en sí mismo el castigo de todos los pecados de las personas que creyeron y creerán en Él. Ningún hombre ni ninguna criatura finita podría haberlo hecho. Imagínense ustedes que Jesucristo solamente hubiera sido hombre
y que cargara con los pecados. Hubiera podido cargar, pero solo con los pecados de ese tiempo, con los pecados del día que murió. Y de ahí en adelante, ¿quién hubiera cargado con nuestros pecados si él hubiera muerto como humano? No se podía, no se podía. Tenía que haber sido verdaderamente hombre para poder morir, cargar con esos pecados, pero tenía que contar con el 100% de la naturaleza divina, porque solamente él podía cargar con los pecados anteriores, presentes al momento de su muerte y su resurrección, y presentes hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que leyeran Juan 17? ¿Por qué? Porque Jesucristo está orando por cada uno de nosotros en este momento. Así lo dice ahí en el capítulo 17 de Juan. Léanlo si no me creen y se van a dar cuenta que Jesucristo está orando por nosotros. De la misma manera, si Jesucristo no fuera divino, no fuera Dios, nunca hubiera podido cargar con los pecados de toda la humanidad. Ojo, toda la escritura, absolutamente toda la escritura, toda la palabra de Dios escrita, toda la Biblia como la conocemos, jamás, bueno, siempre nos ha mostrado que ningún hombre o criatura jamás nos puede otorgar la salvación. El único que nos puede dar la salvación es Dios, nada más. Es el único que nos puede dar la salvación. Aquí no hay de que venga un sacerdote y te diga, yo te digo que te perdono los pecados y te vas a ir al cielo. No, jamás, la palabra no dice eso. El único exclusivo a quien nos puede otorgar la salvación es el Señor Jesucristo, y lo vemos cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan. Ahorita les voy aquí adelantito lo tengo, no nos vamos a desesperar. Él dice que Él es el camino de la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Y en ningún otro nombre hay salvación más que en Jesucristo nuestro Señor. No hay ningún hombre, no hay ninguna persona, no hay ningún ser humano, no hay ninguna criatura bajo la cual nos pueda dar la salvación. Entonces, el único que nos podría haber otorgado la salvación es Jesucristo, siendo Dios mismo en su ministerio, en su muerte, en su vida, en su resurrección. Solamente Él nos podía otorgar la salvación. Por eso es importante la naturaleza 100% divina de Jesucristo. Si Él solamente hubiera sido un hombre, jamás nos hubiera podido otorgar la salvación a todos. Ahora, cuando se inició la iglesia primitiva, la pelea no era si Jesucristo era Dios. Bueno, me estoy adelantando. Dice, solo aquel que fuera verdadero y completamente Dios hubiera podido ser mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, creo, o me estoy confundiendo? ¿Qué dice? Y para eso vino Jesucristo, ¿no? A ser mediador entre Dios y los hombres. O sea, ¿quién era el único que podía ser mediador entre nosotros? Jesucristo. No había nadie más que pudiera haber sido, ¿cómo se llama? Mediador entre nosotros y Dios. Solamente Dios podía haber sido ese mediador, ese Dios encarnado. Ok. Vamos a suponer, aquí decimos, no, bueno, pero pues aquí todavía quedamos así como que con dudas acerca de que si Jesucristo era Dios. Ok, ¿cómo demostramos que el Señor Jesucristo es Dios? Para esto tenemos que ver un poquito de cada uno de los evangelios. Cada uno de los evangelios está escrito por un autor diferente, como lo sabemos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son los Jesucristo hombre. Así es, mi estimado Víctor, amén. ¿Cómo se llama? Cada uno de ellos vio a Jesucristo de una manera diferente. Ajá. ¿Cómo lo vio Mateo? Mateo lo vio como el rey esperado y el Mesías esperado. Para él no había ninguna duda de que Jesucristo era el rey y el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Por eso su evangelio se centra en el sentido de reconocer al rey y reconocer a Jesucristo como Mesías, reconocerlo como rey y Mesías, como el rey y Mesías esperado que señalaban las escrituras. Ajá. Lucas, bueno, Marcos, ¿cómo vio a Jesucristo? Marcos lo vio como el siervo sufriente, como aquel que venía a cargar con nuestros pecados, con nuestra culpa, con aquel que venía a servir, el que no venía a ser servido, el que venía a servir. Ajá. ¿Cómo lo vio Lucas? Lucas es un historiador, Lucas es un médico, Lucas era una persona profesionista, él era doctor.
¿Cómo vio a Jesucristo? Inclusive desde el primer versículo se dice, después de haber investigado con todos, él estaba haciendo una investigación de Jesucristo. Entonces él, ¿cómo vio a Jesucristo? Como un hombre, como 100% hombre lo vio. Y aquí llegamos al detalle importante. Vemos que Juan es el que lo reconoce desde el primer capítulo y desde el primer versículo como Dios totalmente lo ve Juan. Dice, el evangelio escrito por el discípulo amado. Si ustedes no saben por qué Juan se menciona el discípulo amado, por ahí vayan a ver un video de John MacArthur acerca de este tema, por qué Juan se puso el discípulo amado. Les va a dar hasta risa, ¿no? A mí me dio risa cuando lo escuché, pero tiene razón. El evangelio escrito por el discípulo amado está escrito de tal forma que ve en el Señor Jesús al mismo Dios encarnado, como totalmente Dios. Para Juan no hay duda de que Jesucristo es Dios. De hecho, para los que estudian la palabra de Dios, para los que estamos interesados en conocer, ya sabía, Almita, ya sabía. Ahorita mismo te lo respondo, Almita, gracias a Dios por tu vida. ¿Por qué Juan lo ve, por qué Juan lo menciona, que lo ve como verdaderamente Dios? Ok. El libro de Juan, y en eso estaba, es conocido por tener como unos sobrenombres, por decir así, como unos apodos. El libro de Juan se llama el libro de las 7 señales. Ajá. Eso lo vamos a ver en Panorama del Nuevo Testamento. Cuando estemos tocando la materia de Panorama del Nuevo Testamento, vamos a ver por qué se llama el libro de las 7 señales. Como adelanto les puedo decir que por más que me digan que en el libro de Juan hay muchos milagros, en realidad en el libro de Juan solamente hay 7 milagros. Pero los 7 milagros van de menos a más, cada uno significa una diferente cosa en el ministerio de Jesucristo, y cada uno demuestra la divinidad de Jesucristo. Esos son el libro de las 7 señales. Sin embargo, también tiene otro sobrenombre el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es conocido como el libro de los 7 gran yo soy. Ajá, gran yo soy. Así se dice. ¿Por qué? Porque Jesucristo 7 veces más una, bueno, dice ser yo soy. Les voy a decir cuáles son para que ustedes entren en contexto. Dice, hasta ahorita todos estos versículos los voy a tomar de la Reina Valera 2015, no los voy a tomar de otra versión. Voy a tomar otros 2 versículos, pero se los voy a señalar. Estos son de la Reina Valera 2005. Los voy a leer muy rápido, perdón, ahí después ustedes, si tienen tiempo, les dan una checada. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Juan 10, 9, yo soy la puerta, si alguien entra por mí será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Juan 10, versículo 11, yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Número 6, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En el 7, el gran yo soy 7, Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Son las 7 veces que Jesucristo dijo yo soy. Ok, y todas estas son palabras de Jesucristo. No hay de que las escribió Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nadie. Estas son palabras de Jesucristo plasmadas en el Evangelio. Y ustedes dirían, bueno, ¿y qué tiene que ver que Jesucristo haya sido yo soy? Ok, vámonos a la siguiente lámina. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice así, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ok, contexto. Dios se le aparece al buen Moisés y le dice, a ver Moisés, te he elegido para que tú liberes de la esclavitud al pueblo de Israel, de los egipcios. Y el Moisés bien rejego, ¿yo por qué? Así como le hiciera Fox, ¿no? ¿Y yo por qué? Ajá, ok.
Y le dice, y Dios le dice, bueno, te estoy eligiendo a ti, ve nada más el honorazo que vas a tener de liberar, de ser un profeta, de hablar conmigo cara a cara, de ser el más manso de todos los hombres, de no va a haber un profeta como tú, excepto de Jesucristo. Entonces, si te estoy eligiendo es porque me caes bien, mi hermano. Ok. Y Moisés le dice, está bien, Señor, yo voy a ir, aunque soy tartamudo, miedoso, no estoy convencido, necesito que alguien me ayude, así como todos nosotros, no nos aventamos si alguien no nos avienta al ruedo. Denle gracias a Dios por la vida de mi esposa, que es con paciencia y humildad, me anima diariamente a hacer esto. Ajá. Entonces, así de la misma manera, Moisés le dice al Señor, ok, Señor, si tú me elegiste, pues yo tengo que convencer a esta bola de inútiles que me digas quién les manda. Porque si yo hoy les digo, Dios me envía, pues ellos que van a decir, ajá, ¿cuál Dios? ¿No? ¿Acuerdas cuántas multitudes de Dios había en ese tiempo? ¿Qué le dice Moisés? Pues por lo menos dime tu nombre, ¿no? Dile quién me envía. Cuando Dios le dice yo soy, le está dando su nombre, el nombre por el que es conocido. Ya, hasta aquí no me voy a meter con el nombre de Dios, porque eso ya lo vimos. Perdón. Creo que me comí un mosco. Perdón. Bueno, eso ya lo vimos en el video. Ay, canijo. De. Ay, algo se me atoró, ya. Parece ser que ya. Eso ya lo vimos en el video de los nombres de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? El de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. El Dios le está diciendo, yo me llamo yo soy. De hecho, ya vimos que de ahí sale el tetragrámaton judío. Ajá, ya vimos todo eso, ya lo vimos. Si no se acuerdan, váyanse a ver el video de los nombres de Dios. Lo vimos en teología propia. Ok, sí, creo que fue un mosco, Anita, perdón. Ok, entonces, ¿qué está diciendo? Dios dice, yo soy, ese es mi nombre, yo soy, diles que yo soy, te envía. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo cuando los dice los 7 gran yo soy? Dice Jesucristo, yo soy, yo soy. ¿Quién es? Pues yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Por qué no lo comprenden? Yo soy Dios. Ajá. El Señor Jesús estaba señalando que Él era Dios. Estaba utilizando el nombre con el que Dios se dio a conocer. El nombre propio de Dios. Ajá. ¿Cómo? Ok, bueno, pues es que cualquiera se pudo haber dicho yo soy. No es como si dijera yo soy Juan. No. Ok. Yo les decía que hay 7 gran yo soy más 1. Ajá. Nos vamos a ir al mismo libro de Juan, al capítulo 18, versículos 5 y 6. Dice el versículo 5. Contexto. Va Judas con toda la legión romana, con todos los guardias del templo, y van a apresar a Jesucristo. Obviamente los guardias del templo, bueno, los soldados romanos no conocían a Jesucristo. Y le dicen así, le gritan, bueno, le preguntan al grupo de los apóstoles, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y le contestaron así, bueno, le preguntan, ¿a quién buscan? Le preguntan los discípulos. La legión le contestaron, a Jesús de Nazaret. En el versículo 5 dice así, les dijo Jesús, yo soy. Ajá. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Y aquí viene lo más hermoso, lo maravilloso, lo increíble, donde se da una rana un pelo de rana calva del poder de Dios, del poder de Jesucristo. Le dice en el versículo 6, cuando les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Ajá. Cuando Jesucristo dijo, yo soy, así como, ¿se acuerdan ustedes? En Génesis 1:1 dijo Dios, hágase la luz, hágase las estrellas, no hacía pases mágicos, no tronaba los dedos, simple y sencillamente con el poder de su voz estaba creando todo. Jesucristo les dice así nada más, yo soy. Dice la palabra, volvieron atrás y cayeron. Y léanlo en diferentes versiones. Por ahí los invito a que lo lean, este versículo en diferentes versiones. Y unos dicen tropezaron, y otros dicen se cayeron, y otros dicen se fueron para atrás. O sea, el chiste es que cuando Jesucristo les dice yo soy, sintieron ahí la divinidad de Jesucristo. Tan es así que todos se cayeron. Jesucristo ni siquiera estaba enojado, estaba triste porque sabía lo que venía de no estar en la presencia de Dios, sabía todo esto,
Pero cuando, ¿cómo se llama? Cuando Jesucristo dijo yo soy, todos sintieron el impacto de eso, de esas palabras, de la divinidad de Jesucristo. Cayeron a tierra, nada más cuando Jesucristo dijo yo soy. Cuando nos vamos a Hechos y vemos la conversión de Pablo, Pablo se cayó 2 veces, se cayó del caballo y se cayó él mismo, ¿no? Ya no sabemos si cayó del caballo, del camello, se cayó para atrás, para adelante, de hociquito, no lo sabemos. El chiste es que Pablo se cayó con la pura presencia de Jesucristo, porque no fue Dios, fue Jesucristo. Que Jesucristo es Dios, pero ya después los veremos. Ok, entonces ahí se está demostrando en el libro de Juan cómo Jesucristo es Dios. Ok, no están convencidos, vámonos a un dato técnico. En el Antiguo Testamento, cuando se referían a Dios, recuerden que el nombre de Dios es innombrable para la comunidad judía. En vez de utilizar el nombre de Dios, utilizaban Adonai, que significa Señor, o Amo. Ya lo vimos, también ya lo vimos. Vayan a ver el video de los nombres de Dios. Entonces se dirigían a Dios con la palabra Señor. Si no me creen, yo no las conté, la verdad me dio flojera. Pero dice un autor y dice un comentario bíblico que la palabra Señor en el Antiguo Testamento está repetida poco más de 6.800 veces. De hecho, el comentario bíblico dice que está repetida 6.814 veces. ¿Ok? Rápido, esto va a ser muy rapidísimo. Perdón, si después tienen dudas me preguntan. Ok. El Antiguo Testamento fue traducido al griego por órdenes de Alejandro Magno. Desgraciadamente el buen Alejandro Magno ya no tuvo oportunidad de leerlo. Independientemente de lo que fuera Alejandro Magno, también era un hombre muy estudioso, quería aprender mucho, quería saber muy cosas. Entonces, por ahí secuestró a 72 sabios para que redactaran la Biblia, pero en griego. De esa manera surgió la famosa Septuaginta. Ustedes la han de conocer. Siempre hay, ¿cómo se llama? Alguien que les menciona la Septuaginta. Los comentarios bíblicos la mencionan, algunas Biblias la mencionan. Ajá. Entonces, cuando tradujeron a griego el Antiguo Testamento, la palabra que utilizan para decir Señor es Kyrios. Así, simple y sencillamente Kyrios. Ok. Esta misma palabra, cuando se escribe el Nuevo Testamento en griego, cuando se encuentran todos los documentos del Antiguo Testamento en griego, nos vamos a dar cuenta que cuando se referían a Jesucristo en la palabra Señor, le estaban diciendo Dios. Ajá. Yo les decía al principio, bueno, sí, se los dije por ahí iniciando la clase, que la bronca cuando fue la iglesia primera, no se los dije, se los voy a decir ahorita, cuando fue el inicio de la iglesia, nadie tenía broncas en reconocer a Jesucristo como Dios, absolutamente nadie. No, eran muy pocos, de hecho, los que señalaban que Jesucristo no era Dios. No, todos daban por sentado que Jesucristo sí era Dios. La bronca es que ahora es al revés. Ahora todos creen que Jesucristo es simplemente un hombre, pero que nunca fue Dios. Líderes cristianos, líderes católicos, líderes de otras sectas no reconocen a Jesucristo como Dios. El Islam no reconoce a Jesucristo como Dios, simplemente le da la dignidad de un profeta, ¿no? Entonces, si los traductores del Nuevo Testamento, bueno, los que escribieron el Nuevo Testamento en griego no tuvieron problemas en llamar Dios al Señor Jesucristo, no entiendo por qué. Y si somos tan seguidores de la Biblia, no entiendo por qué nosotros a veces tenemos problemas en saber si Jesucristo es no Dios. Ok, no quedaron convencidos con la Septuaginta, no quedaron convencidos con el libro de Juan. Vamos a ver otros aspectos que demuestran la divinidad de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ver algunos atributos que nos dan una clasificación, unos versículos que nos dan una clasificación por sus atributos refiriéndose al Señor Jesucristo. Jesucristo tiene eternidad. Desde que estuvo aquí en la tierra, cuando vivió en el tiempo de los apóstoles, cuando vivió en el inicio de la nueva era después de Jesucristo, Él ya tenía eternidad. ¿Cómo se comprueba? Juan capítulo 1, versículo 1. Estos versículos sí los saqué de la Reina Valera 1960. Aquí se los hago notar. Dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué dice el versículo 14?
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez Juan nos estamos dando cuenta que él no tiene problema en reconocer la divinidad de Jesucristo, ¿sí? Dice, en el principio era el verbo, ok, Dios, y el verbo era con Dios, ok, estaba con Dios, pero el verbo era Dios. ¿Y quién era ese verbo? Y aquel verbo fue hecho carne, fue encarnado, fue Jesucristo. Entonces ahí tenemos una prueba más de que Jesucristo era Dios con su eternidad. Ok, Jesucristo tiene omnipresencia, por supuesto que tiene omnipresencia. Dice el libro de Mateo capítulo 28 versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas, fíjense cómo utilizamos mucho este versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? No hay ningún problema en reconocer que Jesucristo tenía omnipresencia. ¿Cómo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si no tuviera ese atributo de omnipresencia? Si Jesucristo estuviera solo en el cielo, entonces, bueno, estás en el cielo y pues ni modo, yo estoy aquí abajo. No, Jesucristo está con nosotros. La palabra de Dios dice, donde están dos o más reunidos, ahí estoy en medio de ellos. ¿Sí? Tiene su omnipresencia, tiene la omnipresencia, un atributo de Dios. También lo tiene Jesucristo, por lo tanto Jesucristo es Dios. Omnisciencia. Juan capítulo 2 versículo 24. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos. O sea, Jesucristo sabía lo que había en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Sabe lo que hay. No me creen, váyanse al libro de Juan, capítulo 4, versículo 18. Está el relato de Jesucristo y la mujer samaritana. ¿Qué le dice Jesucristo? Yo sé que con el que ahora vives no es tu marido y que 5 maridos has tenido. Y yo imagino que hasta el jarro se le debe haber caído a la samaritana. De decir, pues ya me sacaste a balcón, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber eso tú? Yo ni siquiera te había visto en mi vida y tú sabes todo lo que ha pasado en mi vida. No, váyanse al libro de Juan capítulo 21 versículo 17. Esto viene en todos los evangelios. Aquí viene muy bonito. Ajá. Jesús y la redención de Pedro. Ok, Pedro negó a Jesucristo 3 veces, ¿no? Y después viene Jesucristo y le da 3 oportunidades de redención. Pero la última es la hermosa. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? El buen Pedro, ¿qué le dice? Señor, ya con lágrimas en los ojos le dice, Señor, tú lo sabes todo. Ajá, tú lo sabes todo. Entonces nos estamos dando que Jesucristo también tiene omnisciencia, lo sabe todo. Si Jesucristo tiene eternidad, si Jesucristo tiene omnipresencia y Jesucristo tiene omnisciencia completa y perfecta, Jesucristo es Dios. Ajá. Tiene omnipotencia. Dice el mismo libro de Mateo capítulo 28 versículo 18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No me ha sido dado nada más en el cielo, no me ha sido dada nada más en la tierra. En toda la tierra, en todo el cielo, en toda la creación, yo soy el rey, yo soy el Señor, yo soy el amo, yo soy el mero chipocles, yo soy el que soy, yo soy todo, toda la autoridad me es dada a mí. Jesucristo tiene eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, por lo tanto Jesucristo es Dios. Vamos a ver una más para que se convenzan. Todos aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, que es un profeta, que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, que por ahí denles desapes a los adventistas que no saben leer. Dice inmutabilidad. Hebreos 13:18 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿No saben quién es? Vámonos al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Carajo, a ver cómo está la cosa. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el Antiguo Testamento dice que porque yo, el Señor, no cambio. Entonces Jesucristo tiene inmutabilidad. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Ok, no, que ahí alguien venga y me diga que no es cierto ahí con la Biblia en la mano.
Ok, no convencidos, vámonos por sus obras. Vamos a ver dos. Jesucristo es creador. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 3, de la Reina Valera 1960. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo completamos con lo que dice el libro, la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principales o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok. ¿Para qué Dios hizo la creación? ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Por eso Dios hizo la creación. No tenía necesidad, no nos necesitaba. Él estaba completo, pero dijo, vamos a hacerlo para mostrar mi gloria, mi misericordia, mi amor. Vamos a hacer una creación, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese ya no se los puso porque es muy obvio, ¿no? Y además los vamos a ver en la Trinidad. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Jesucristo es creador. Por Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, ¿quién hizo la creación? Dios. Pero en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo hizo la creación. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. ¿Ok? Jesucristo es sustentador de su creación. Dice en la primera carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando aquí el libro de Hebreos? De Jesucristo. De Jesucristo, se centra en Jesucristo. Él está hablando de Jesucristo. Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Abraham, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si Jesucristo es creador y Jesucristo es sustentador, lo mismo que Dios creó y lo mismo que Dios sustenta, entonces por lo tanto Jesucristo es Dios. Ok, aquí viene lo interesante. Más interesante se pone la cosa todavía. Ajá. Dice, una de las obras de Jesucristo era perdonar pecados. Vamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos del 5 al 17 y versículos el 10, y versículo 10, perdón. Dice el versículo 5, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados y razonaban en sus corazones, dijeron en el versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo? Dios. Dice en el versículo 10, pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico. Ya en el versículo dicen, toma tu cama y vete de aquí, ¿no? Jesucristo perdonaba pecados. ¿Quién es el único, según la tradición judía, según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que puede perdonar pecados? ¿Quién es el único que puede perdonar? De hecho, por eso los judíos se lo estaban diciendo aquí, por eso los escribas se lo estaban diciendo. El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, si tú perdonas pecados, acuérdense que hasta lo querían apedrear en ese momento. Si tú perdonas los pecados, te estás haciendo igual a Dios. ¿Y cómo no? O sea, que eso es blasfemia. En esos tiempos era blasfemia decir que Él era igual a Dios. Les digo que hasta lo querían apedrear. Entonces, Jesucristo perdonaba pecados. Digo, este es el que más me agradó para ponérselo. Pero cada evangelio está lleno de referencias de que Jesucristo perdonaba pecados. Y el único que tiene poder y autoridad para perdonar pecados, ¿quién es? Es Dios. Por lo tanto, si Jesucristo perdonaba pecados, Jesucristo es Dios. Ok, vamos a otro muy interesante con el que todos tenemos bronca. Bueno, todos los demás, la adoración. Les voy a poner primero dos ejemplos. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 25 al 26. Dice así, versículo 25, cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió para recibirlo, se postró a sus pies y le adoró.
Dice el versículo 26, pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy un hombre. Aquí, bueno, ok. Contexto, Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor de pieles, tuvo la visión, después le llegaron unos enviados del centurión, le dijeron ve a su casa porque alguien está enfermo y quiero que lo sanes porque sabemos que tú tienes la autoridad de Jesucristo y puedes sanar a los enfermos, entonces por favor ven a mi casa. Y ahí va el buen Pedro. Antes de que entrara a la casa, ¿qué hizo el centurión? ¿Qué hizo el Cornelio? ¿Qué hizo? Fue y se le arrodilló. Estaba reconociendo en Pedro algo más que un simple hombre. Lo estaba viendo como un santo, lo estaba viendo como un, no lo sé, lo estaba poniendo en la calidad de Dios, porque se le arrodilló. Pero el buen Pedro le dice, no manches, párate, no, o sea, yo también soy un hombre. Ok, pregunta a los que profesan la fe católica. ¿Por qué hijos de las enchiladas dice que Pedro es el primer papa del mundo? Pedro anduvo descalzo, anduvo golpeado, anduvo sin guardaespaldas, anduvo hambriento, no permitió que nadie le adorara. Entonces, ¿por qué hijos de la chinita nos quieren obligar a que nos postremos ante un sacerdote que tiene inclusive la misma cantidad de pecados que yo? Ajá. Ok, ahí se los dejo de tarea que algún hermano que profesa la fe católica, bueno, ni siquiera hermano, porque la palabra dice, no le llames hermano a cualquiera, alguno de esos cuates que profesan la fe católica que nos expliquen por qué quieren que nos postremos ante los papas, ante los padres, ante los sacerdotes, si al que ellos consideran el primer papa no permitió que nadie lo adorara. Pero bueno, ahí se los dejo. Pero todavía vámonos más adelante, en Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Y él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Contexto. El buen Juan, el discípulo amado, está recibiendo la revelación en el cielo. Y cuando ve al ángel, ya aquí estamos al final, es el último capítulo de Apocalipsis. Cuando ve al ángel, el buen Juan se postra, ve la grandeza del ángel. Ojo, nosotros estamos hechos ahorita poco menor que un ángel, pero Juan ve en un ángel, pues dice, pues es mi autoridad, me le voy a arrodillar. Y el ángel le dice, no, no manches, el único que merece adoración es Dios. Ok, para algunos, el primer papa del mundo no permitió que se le adorara, no permitió que se le postrara, ¿no? para Juan, el discípulo amado, el que estuvo presente en la muerte de Cristo, el que recibía clases particulares junto con Pedro y junto con Jacobo y junto con Andrés. Ajá, Juan le dice, se posta ante un ángel, y un ángel así, un ángel que acabó con 85,000 personas en una sola noche, un ángel que destruyó Sodoma, ¿no? Un ángel. Juan se le arrodilla y le dice, ¿qué le dice el ángel? No manches, yo soy consiervo tuyo, yo soy igual que tú, ¿por qué te me arrodillas? Adora a Dios. Ajá. Eso es lo que está diciendo el ángel. El ángel y Pedro está diciendo, no, soquete, al que tienes que adorar es a Dios. Dice por ahí la sabiduría popular, el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca, y el que no conoce a Cristo, a cualquier santo le reza, ¿no? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el único que merece la adoración, la alabanza, el poder y la gloria es Dios. Ok, vámonos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Dice Juan capítulo 9, versículo 38. Y dijo, creo, Señor, y lo adoró. Vámonos todavía a Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11. Dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda la lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Ok, ya está. Jesucristo permitía que lo adorara. Nunca le dijo a alguien que no lo adorara. La mujer sirofenicia que se le postró a los pies y que con el tocar el borde de su manto iba a ser sana, esa fe sorprendió a Jesucristo y permitió que la adorara. ¿Cómo se llama esta mujer? María, ¿no? María lo dice en el libro de Juan, cuando llega Jesucristo, ¿sí es María? Oh,
no sé si es, no es la María la madre de Juan, creo que es la madre de Cleofás, no lo sé, perdón, no lo recuerdo en este momento. María, la que le lavó los pies, la que le secó los pies con su cabellera, eso era adoración y Jesucristo lo permitió. Jesucristo permitía que lo adoraban. Ustedes piensan que Jesucristo no sabía la palabra de Dios. Jesucristo es el perfeccionador de la palabra de Dios, el perfeccionador de la ley. El cumplimiento de la ley se da en Jesucristo. Ustedes no sabían ustedes no creen que Jesucristo no sabía que en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13 y capítulo 10, versículo 20, estaba la prohibición de adorar a alguien que no fuera Dios. Si Jesucristo no hubiera sido Dios, igual de la misma manera que Pedro y el ángel hubieran agarrado a zapes al que quería adorarlo y no hubiera permitido y Jesucristo hubiera dicho adoren a Dios, pero Jesucristo lo permitió. Si Jesucristo permitió que se le adorara, entonces Jesucristo es Dios. Ajá. Ok. Acabamos de ver que en el Nuevo Testamento existen muchos versículos que llaman Dios y Señor a Jesucristo y muchos más que le atribuyen obras, acciones y palabras que solo podían ser ciertas en Dios. Sí, dice el libro de Colosenses, bueno, la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No un pedacito, por ahí hay corrientes que dicen que Jesucristo pues sí era Dios, pero no completamente Dios. Otros decían que era humano, pero pues no completamente humano. O que solo tenía un pedacito de su poder, o que solo tenía tantito del poder que Dios le había dado. No, Pablo dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice el 10%, no dice un pedacito, no dice tantito, no dice un poquito, no dice toda la plenitud de la deidad. Si todos los versículos que vimos nos dan muestras claramente de que Jesucristo es Dios. Ok, ¿cuál es la importancia de saber que Jesucristo es Dios? Ok, como lo vimos al principio, si Jesucristo no hubiera sido Dios, se nos atacan la fe de nuestra creencia, se destruye el cristianismo si Jesucristo no hubiera sido Dios. ¿Por qué? Porque su muerte hubiera sido en vano. Solamente Dios nos otorga la salvación. Si un hombre hubiera morido en esa cruz, como muchos murieron, no hubiera servido de nada porque no tenía el poder para, por medio de esa muerte, otorgarnos la salvación. Quien tenía que sufrir la muerte en esa cruz tenía que ser Dios mismo. ¿Quién sufrió esa muerte? Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Ajá. La caída del hombre fue por el primer hombre, lo dice Pablo en la carta a los romanos, dice, y el primer hombre fue el que entregó el mundo, fue la caída, fue todo esto. Sin embargo, tenía que venir el segundo hombre a hacer el cumplimiento perfecto y a redimirnos ante Dios de esa caída. ¿Y quién es ese segundo Adán? Es Jesucristo nuestro Señor. Ajá, esa es la importancia de saber que Jesucristo, no tanto de saber que Jesucristo era adorado, no tanto de saber que Jesucristo era divino, no tanto de saber que Jesucristo perdonaba pecados, no tanto de saber que Jesucristo hacía milagros, no. Es importante que saber que Jesucristo era Dios porque solo por Él y por medio de Él obtenemos la salvación. Solamente Dios podía cargar con todos los pecados de los que se habían cometido, de los que se estaban cometiendo y de los que se fueran a cometer. ¿Por qué? Dios tenía que cargar con los pecados de todos los que iban a creer en Jesucristo, de todos los que creyeron en Jesucristo y de todos los que esperaron la venida de Jesucristo. Ajá, por todos los pecados del mundo pasado, presente y futuro. Ningún hombre, por muy santo que fuera, es más, no hay ningún hombre que pueda perdonar pecados. No hay un hombre que pueda cargar con los pecados. Ajá, solamente Jesucristo podía haber cargado con todos esos pecados. Por tanto, Jesucristo es Dios. Híjole, si desde el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, ¿qué dice? Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. O sea, el ángel le está diciendo a María que Dios iba a estar con nosotros, que Dios encarnado iba a estar con nosotros y le tenía que poner Emmanuel. Ajá, Dios con nosotros. Entonces, ok, me sirve conocer que Jesucristo era 100% humano,
porque un hombre había cometido la caída, había pecado al principio. Y solo un hombre podía redimirnos de esa situación. Lo importante de saber que Jesucristo era Dios es porque solo Dios podía cargar con todos los pecados del mundo pasado, presente y futuro y redimirnos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en ninguno hay otra salvación más que en Jesucristo nuestro Señor. Para eso nos sirve conocer que Jesucristo era Dios, para eso nos sirve conocer que Jesucristo era hombre, para eso nos sirve saber que Jesucristo vino a redimirlo, para eso nos sirve saber que solo Jesucristo podía cargar con el pecado de toda la humanidad. Reconocer que Jesucristo es Dios es reconocer que nosotros servimos a un Dios vivo, que creemos en un Dios vivo y todopoderoso. Que más adelante dice Aníbal, amén, gloria a Jesucristo, amén, mi estimado Aníbal, Dios te bendiga. De eso nos sirve que tenemos que reconocer que Jesucristo es divino, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, como lo vamos a ver unas clases más adelante. Entonces, toda mi adoración, toda la honra, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza le corresponden a Dios, le corresponden a Jesucristo nuestro Señor. Por eso vimos el miércoles de la semana pasada que la oración está dirigida al Padre por medio de Jesucristo con ayuda del Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre. ¿Cómo combinamos esas dos naturalezas sabiendo que Jesucristo es hombre y Jesucristo es Dios? Lo vemos el siguiente lunes, si Dios nos lo permite, con la condición hipostática de Jesús, en la que se combinan estas dos naturalezas. Que Dios los bendiga, Señor Padre, te damos gracias por estos momentos que nos permites estar. Gracias porque tu misericordia es eterna y divina, porque nos ayudas a solucionar todo problema, porque confiamos en ti, creemos en ti y nos entregamos a ti siempre, en todo momento, en cualquier etapa de nuestra vida. Siempre, siempre vamos a estar rendidos a tus pies, Señor, dándote la adoración, dándote la alabanza, porque sabemos que tú, Señor Jesucristo, ya perdonaste nuestros pecados, que tú cargaste con mis pecados, me has hecho libre, Señor, me has redimido y me has justificado. Por eso, Señor, lo que pueda yo hacer, no puedo hacer nada para pagar esa deuda tan grande que tengo ahora contigo, Señor. Lo único que puedo hacer es transmitir tu palabra, Señor, con todo lo que tú me has dado, llevar tu palabra, Señor, cumplir con tu voluntad, cumplir con tu propósito. Te pedimos, Señor, que por todos los que ven estos videos, por todos los que van a ver, que tu bendición recaiga sobre ellos, Señor. Por todos aquellos a quien consideres dignos de recibirlos, Señor. Que tú sigas orando por ellos, que nos ames, Señor, que nos perdones y que siempre, siempre estemos en tu presencia, cuidados y resguardados en el hueco de tu mano. Te bendecimos y te alabamos, Señor, nuestro Dios Padre Todopoderoso, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, y que el Espíritu siempre nos acompañe. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, señores. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Hasta luego.